noche. Yo le voy a pedir que con esa reverencia ante el Señor agarre su Biblia y mientras usted lo hace, quiero darle la bienvenida a este día sábado que estamos transmitiendo una vez más por la misericordia del Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor y yo quisiera que abra su Biblia, todos aquellos que ya están conectados o se van a conectar, en el Evangelio de San Lucas, capítulo número 17. Vamos a leer un pasaje pero muy conocido. Y en esta noche vamos a hablar con la ayuda del Señor de la misericordia de Dios y la obediencia en fe. Ese va a ser el tema de hoy, la misericordia de Dios y la obediencia en fe. Para esto yo quiero hacer una muy breve oración para que pues usted también pueda ponerse delante del Señor a cuentas, es decir, con un corazón sincero. Padre nuestro que estás en el cielo, agradecemos delante de tu presencia la misericordia, tu amor, Señor, que has tenido a nuestra vida. En esta hermosa noche, Señor, que vamos a meditar en tu palabra, pedimos que sea tu misericordia y tu gracia sobre nosotros, que nos otorgue sabiduría, que nos otorgue entendimiento y que también, Señor, nos dé esa plena quietud para poder comprender, Señor, y no perder ningún momento cuando tú estás hablando a nuestras vidas y atesoremos todo el consejo conforme a tu preciosa voluntad. Señor, en tus manos vamos a depositar la vida de mis hermanos, sus familias, las peticiones que, Señor, tenga tu iglesia, tu pueblo, mis hermanos, y me uno, Señor, pidiéndote en el poderoso nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador y por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, pedimos sanidad para el que está enfermo, fortaleza para el débil y firmeza para todos aquellos que caminan fielmente en tu obra. Padre, en tus manos nos depositamos. Háblanos porque eso es este propósito y este tiempo para que tú nos des ese consejo precioso. Amén, Señor, y amén. Vamos a leer entonces San Lucas capítulo 17, verso 11 en adelante, dice la Escritura: y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales pasaron de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él nos vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, diciéndole: gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. La misericordia de Dios y la obediencia en fe. Hermano, en esta oportunidad, con la ayuda del Señor, siempre deseamos compartir la palabra de Dios en lo más, hermano, en lo más fiel que podamos nosotros querer dar un consejo a través de ella, sabiendo, hermanos, que no tan solo es por leerla o estudiarla, sino saber también que la palabra de Dios nos va modelando día con día. En este pasaje vamos a entender, hermanos, cómo la misericordia de Dios y la obediencia en fe otorgada al hombre o que el hombre puede desarrollar durante su vida cristiana en este periodo o corto tiempo que Dios nos concede vivir
en esta tierra. Vamos a ver, hermano, cómo uno es realmente fácilmente dejarse mover de su modo de creer, de pensar y de vivir. Tres cosas importantes. Para esto quiero ilustrar, hermanos, con la ayuda del Señor, esta enseñanza con ejemplos muy vividos. Por ejemplo, hermanos, para ir iniciando, la escasez del agradecimiento con el pasar del tiempo se ha venido perdiendo. Oiga bien, la escasez del tiempo la escasez del agradecimiento a través del tiempo se ha venido disminuyendo. Es decir, ya en las décadas modernas en las que estamos viviendo, voy a poner en mi ejemplo, 20 años atrás, nosotros, hermanos, todavía nos habían enseñado o nos enseñaron a ser agradecidos en lo más mínimo que nosotros podíamos obtener, ya sea de cualquier persona, es decir, o de una persona que quería ayudarnos. Por ejemplo, cuando éramos estudiantes, yo recuerdo que el maestro, la maestra, de repente se tornaba una persona amable y nos ayudaba. Y realmente era porque algo veía en nosotros. Quizás él no quería que perdiéramos la oportunidad de seguir estudiando. En el caso de los padres también, hermanos, en el tiempo todavía que, hermanos, hace 50, 30 años atrás, quiero decirle que ellos, cuando nacimos, vivíamos en la etapa de niños, fueron bien íntegros a nosotros. Es decir, ellos, aunque cansados, aunque, hermanos, ellos venían con hambre, pero en el momento nosotros pedíamos algo, se quitaban hasta el pan de la boca para darnos a nosotros, primeramente a los hijos. De esta manera, ellos mostraban gratitud a Dios por los hijos que les estaba o les dio. En el caso nuestro, ahora, pero ese agradecimiento, pasaron 5 años, se fue perdiendo. Hermanos, ya no hubo agradecimiento ni con los mismos familiares, ni con los mismos propios hermanos. Entonces, ¿cómo es esto, hermano, que nosotros hoy podemos, gracias a Dios y a su grande misericordia, en la vida cristiana, nos tornamos también personas desagradecidas con Dios? Ya vamos a ver por qué. Entonces, voy a leer un poco aquí. Sabemos que, hermano, el pasaje en sí se centra en los judíos. Recuerde que Jesús dice a los suyos vino. La Biblia dice que Jesús a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. En el caso que hoy estamos leyendo, los 9 leprosos, oiga bien cómo es uno de mal agradecido. Los 10 leprosos eran judíos. Jesús menciona que era samaritano solamente. Es decir, vamos a aprender cosas importantes de cómo nosotros podemos ser desagradecidos en los momentos que, hermanos, nos sentimos estar bien. Por ejemplo, voy a leer el versículo 11. Jesús iba, dice Jesús, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Ese versículo, entre Samaria y Galilea, estaba entre medio de esos dos pueblos o dos ciudades. Samaria y Galilea, o sea, el medio central o la frontera, para que usted lo entienda mejor. Y ahí en esa área había una casa donde Jesús iba a entrar a posar, o iba a entrar, hermanos, a visitar, voy a poner eso. Pero dice entonces ahí que al entrar en esa casa o en esa aldea, dice, le salieron antes de entrar al encuentro 10 hombres leprosos. Jesús iba a entrar, pero antes de entrar, hermanos, estos hombres le hablaron. Y fíjese aquí el ejemplo que yo ponía del padre con el hijo. El papá, aunque venga cansado, venga sediento de sed o hambre, él va a atender a sus hijos y le piden algo. Y dice ahí, los cuales, dice, se pararon de lejos. Esta palabra de lejos, nosotros investigándolas un poco, puede, hermanos, significarse, hermanos, que estaban a una distancia de 50 metros o 50 o 150
pies así de distancia para los que vivimos aquí en la región de Estados Unidos. Pero bueno, pero esto indica, hermanos, que aquí había algo interesante. Eran 10 personas y aquí donde se rompe mire, hermano, la escasez, la turbulencia de la vida o las enfermedades drásticas que llegan a una persona, enfermedades incurables, se rompen, hermano, lo que se le llama la antisocial. La vida antisocial se quiebra, los orgullos, todos los pensamientos culturales, idealismos se rompen. Ahora, ¿por qué? Vemos, hermanos, que 10 judíos no se llevaban entre samaritanos. Usted lo puede leer en San Juan capítulo 4, verso 9. La mujer samaritana le dice a Jesús, ¿tú no sabes que entre samaritanos y judíos no nos llevamos? Pero fíjese, dentro de estos 10 personas, un samaritano vivía. Es necesario, hermanos, a veces, o será necesario en modo de pregunta, que nos llegue a pasar algo peor para que nosotros podamos sensibilizarnos de que somos personas comunes, iguales a todos, tengamos o no tengamos, hermanos, dinero. Es decir, que estos hombres no se sabe si eran ricos o pobres, si su familia eran pudientes o no. Pero más sin embargo, la enfermedad de la lepra los llevó a comprenderse ellos, a mirarse como hermanos, a mirarse como familia, a valorar todo lo poco que tenían o lo mucho que compartían entre ellos. Vivían unidos. ¿Unidos a qué? A la enfermedad, hermanos. Y ahora eso no es lejano a nosotros. Mire ahora lo que nos estamos viviendo, hermano, en pleno siglo XXI. Esta pandemia. Hermano, ¿quiénes se llevan bien? Solamente los que están contagiados. Yo le aseguro que si llegara un grupo de personas a aislarse en un solo cuarto como lo hacen, hermano, se llevarían bien. O sea, no había distinción. Pero ¿qué cuando uno no está contagiado? Uno se olvida de ser misericordioso. Uno se olvida muchas veces, hermano, del favor y el poder de Dios que pueda tener o tiene para curar. Entonces, de esa manera, nosotros nos insensibilizamos y no pedimos por el enfermo. Nosotros empezamos a criticar posiblemente, como muchos critican, se lo tiene bien merecido, que le pase eso o aquello, pero no. Como le haya sucedido, que Dios tenga misericordia, que Dios le ayude, porque esa persona tiene familia, tiene hijos, tiene esposa, algo que mantener a flote, hermanos, su propia vida, para no ser una carga al país o a la nación o a la familia misma. Entonces eso es lo que nos habla primeros versículos. Jesús iba a entrar a la aldea y aquellos le gritaron, maestro, fíjese. Otra clave muy importante, dice maestro. Dice ahí, alzaron la voz diciendo, Jesús maestro, ten misericordia de nosotros. Pero fíjese, no le pidieron que le sanaran. Y yo creo que aquí, hermanos, donde uno abusa de la grande misericordia de Dios. Estos hombres no pidieron que lo sanaran, solamente ten misericordia. Era lógico, Jesús entiende las palabras. Por eso cuando una persona está enferma, en su lecho de muerte, de enfermedad, hermano, de debilidad, y él está clamando por sanidad, y esta no llega. ¿Sabe por qué? Porque conoce el corazón, los pensamientos y las intenciones, el por qué quiere ser sanado. Y es aquí donde se convierte uno en ser de mal agradecido. Y Dios es fiel, y ya va a ver por qué. Dice entonces allí, esta desgracia rompió la barrera barreras raciales y nacionales y olvidaron sus diferencias entre culturas que habían entre judíos y samaritanos y pudiera tratarse, hermano, como personas o familia o hermanos mismos. En una necesidad fluyó el amor, el compañerismo y la ayuda mutua entre estos 10 personas. Y déjeme decir lo que yo creo, decirlo de esta manera, que se cuidaban entre ellos mismos. Hermano, yo sé, tuve una familia, un familiar en mi familia, que vivió por años, hermanos. Vivió por años andando, hermanos, como homeless. Años.
en donde le agarraba la noche, quizás dormía y yo creo que ni se bañaba. Y si me está escuchando, pues gloria a Dios. Pero fíjese, tenía un grupo de personas que lo cuidaban o se cuidaban mutuamente. El vicio, el alcoholismo, los hizo ser uno mismo. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible que en la iglesia cristiana, en el pueblo de Dios, uno mismo se esté, hermanos, queriendo derribar, hablando unos contra otros, hermano, deseándose lo peor el uno contra otro, o pensando, hermano, pensamientos diabólicos? Eso no es de ser cristiano, eso no es de ser hijo de Dios, porque los hijos de Dios se aman entre sí, se cuidan entre sí y también salen adelante entre sí. Pero aquel que piensa de una manera incorrecta, entonces, hermano, cuestiónese su vida. Pregúntese si yo sigo siendo verdadero hijo de Dios o por qué estoy en este grupo. ¿Por qué estoy aquí? Porque eres individualista, porque piensas en lo tuyo propio. Pero no, aquí Jesús no miramos eso. Jesús iba a entrar a la aldea, posiblemente cansado de recorrer, porque él no andaba en limusina, él no andaba en carro, él andaba caminando. Y quizás dijo, en esta aldea reposaré, voy a comer, pero eso lo llevó a que 10 hombres necesitados, fíjese, aislados de la vida, hermano, cotidiana. Hermanos, yo creo que anhelaban vivir una vida entre los demás, pero no podían. Pero fíjese, Maestro, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Y fíjese, aquí donde viene la obediencia al hombre. La misericordia de Dios se aplica en aquel que la pide, y la pide, hermanos, esperando recibir el favor de Dios. Jesús, ¿qué les dice? Dice entonces, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos al sacerdote o a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Fíjese, hermano, muchos que desean, hermanos, recibir el favor de Dios, no es a la manera nuestra, no es a la manera del ser humano. Si tú un día quieres pedir el favor de Dios, no le digas, Señor, yo quiero que hagas esto conmigo. Ya eres tú, pidiendo tus gustos. En aquel que se va a casar, yo quiero que me mandes una esposa así, Señor, bonita, preciosa. No, es tu gusto. Mas sin embargo, Dios quiere una persona, hermanos, que solamente tenga la convicción de creer en lo que Él puede hacer. Es decir, que no pide a gustos, ten misericordia. Y en esa misericordia, yo creo que ellos habían leído la ley, cómo Dios era misericordioso. Y por eso piden misericordia. Pero fíjese, ya verá cómo y por qué la pidieron así. Ese es algo de mucho compromiso. Y por eso, hermanos, la gratitud de los hijos puede tornarse contra los padres. En el libro, hermanos, en este pasaje precisamente, vemos también, quiero enfocarlo de esta manera, para los hijos, los que tenemos padres todavía vivos, y cómo podemos ser ingratos con ellos. Por ejemplo, quiero ilustrarlo de esta manera, en la etapa de niños, hermano, ellos nunca nos dejaron solos, nunca nos dejaron, hermano, padecer hambre. A pesar de todo, de la pobreza, en el caso de nosotros, los que venimos de México, hermanos, o de Centroamérica, hermanos, sabemos lo que es pasar hambre. Pero realmente, hermanos, los padres daban todo por nosotros. Si es posible, era dar todo porque el hijo se salvara. Pero fíjese, fueron agradecidos. Y quiero decirle esto, que cuando el ser humano va creciendo, el hijo, mejor dicho, hermanos, va creciendo. Y leía algo, que dentro de toda la creación de Dios, solamente es el ser humano que le cuesta más rápidamente independizarse. Porque usted puede ver la cultura animal.
Cualquier cultura animal, hermanos, a los pocos días o semanas, ya los andan preparando para que empiecen a vivir la vida por sí solos. En el caso de muchos, los animales que cazan para su sobrevivencia, les enseñan a cazar, los lugares, etc. Pero el único, la criatura que no le gusta independizarse es el ser humano. Pero es el peligro mientras esté en casa. El ser humano, hermano, el papá lo va viendo envejecer y se torna fastidioso para él. Y ellos se vuelven después, hermanos, ingratos, porque no quieren pagar el favor que les dio su padre o su madre. ¿Y qué hacen aquí, hermano? En todas partes del mundo, hoy muy moderno. Que se vayan al asilo. El viejo, la vieja, que ya no sirve para nada. Esa es ingratitud. Ahora, en el caso nuestro, si lo aplicamos en la vida cristiana, hermano, ¿cuántos años llevamos de cristianos? Y hemos sido ingratos con Dios. Él quien envió a su amado Hijo a pagar el precio de nuestro pecado. Él que nos dio todo para que nosotros fuésemos libres y felices. ¿Y cuántas veces le hemos fallado? ¿Cuántas veces tú le has fallado? Hermano, amigo, le hemos fallado constantemente. Pero aquí está la fidelidad de Dios, su misericordia. Cada mañana, dice el libro de Eclesiastés, cada mañana son nuevas. Y Él no se aparta de nosotros, porque Él es fiel. Y por eso nosotros tenemos que ser obedientes y vivir por fe. ¿Qué indica eso? Indica que aunque estemos en lo peor de la vida, recordar aquella palabra que dice que por fe vivimos y no por vista. Estos 10 leprosos, quizás entre ellos se motivaban. Quizás unos iba ya desanimando. Quizás él decía, ¿para qué vivir de esta manera? Quizás uno de ellos cada día, hermano, perdía la esperanza. Pero entre ellos se motivaban. Y llegó el día que escucharon y vieron a Jesús. Y ese es el día. Aquí lo narra la Biblia, dice. Entonces dice, cuando los vio les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. El sacerdote no tenía potestad de ser limpio, de limpiar la lepra, hermano. Según la ley, ellos tenían la autoridad de declararlo el leproso limpio, porque la ley así lo mencionaba o lo decía. Lo hacía público, que fue limpio de su lepra. Entonces ellos, ¿por qué Jesús dice, vayan al sacerdote? ¿Por qué no bastó, ok, váyanse y ya no van a ser limpios? Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Y en este pasaje Jesús no está violando los mandamientos ni la ley propia. Por eso dice, vayan, id, muéstrense a los sacerdotes. Y dice ahí, y ahí dice, van a ver por su obediencia y fe que su lepra va a desaparecer. Eso así aconteció. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a grande voz. Mire, hermano, nosotros que no se nos olvide el favor que el Señor nos ha hecho. Y olvídate de tu sanidad. Olvídate de haberte quitado los vicios, hermano. Que no se te olvide el día que te perdonó los pecados. Ese día, hermano, que jamás se te olvide. Sé agradecido con Dios. Quizás un día tú ya no querías vivir. Querías quitarte la vida. Vino el susurro diabólico a tu corazón, a tu mente, diciéndote, no sirves para nada. Eres un donadie. ¿Por qué no te quitas la vida? Y estabas a punto posiblemente, o estás a punto de obedecer esa voz diabólica. Pero Dios te dice hoy, detente, pero busca, id al camino de Dios. Id a buscar mi palabra, mi voluntad en mi palabra.
Id con un corazón contrito y humillado, pero busca a Dios. Y eso es lo que Dios quiere para usted. Y para ti, hermano, y para mí, lo que Dios quiere es que nunca seamos desagradecidos. Aunque pasen 20 años, toda la vida, nunca te olvides. Como dice el Salmos, como digo el salmista, no olvides ninguno de sus favores. Bendice alma mía, Jehová dice. Y no olvides ninguno de sus favores. Entonces nosotros todos los días, Dios nos hace el favor de ver la luz del sol. Hermanos, vivir en esta vida, aunque esté como esté, pero Él es fiel y cada mañana su misericordia es nueva. Entonces, la ingratitud de los hijos a los padres, la ingratitud a nuestro prójimo. Si nos preguntamos cuántas veces hemos recibido ayuda de alguien, o sería raro que alguien dijera, yo no he recibido ayuda. Hermano, de todas las maneras hemos recibido ayuda. Quizás un día nos caímos y nos levantaron echándonos la mano. Quizás un día no teníamos con qué comer y nos dieron un taco, eso es un favor. Pero cuando, hermano, nosotros estamos bien, no se nos olvide. Ayer leía algo y déjeme decirle que me llamó la atención sobre este hombre más poderoso del mundo. Este hombre, Bill Gates. Él narra la historia de una entrevista. Dice que cuando él lo entrevistaron, le dijeron que qué se sentía ser el hombre más rico del mundo. Él dijo, yo no soy rico, o yo no soy el hombre más rico del mundo, es otro. Y dice, ¿y quién es ese? Y él empezó a narrar su historia. Dice, antes que yo fuera reconocido, poderoso, en la universidad donde yo trabajaba, donde yo estudiaba, un día me encontré al salir de la calle un vendedor de periódicos. Y viendo yo mi cartera que no tenía ni un 5, dejé el periódico, pero él me dijo, lléveselo, yo se lo regalo. Pasaron 2 veces. La segunda vez dijo, no se preocupe, ahora yo se lo doy de la ganancia que yo he obtenido. Y dice que él después se cambió de lugar, pasaron los años, y siendo rico y famoso, se acordó de ese hombre y fue a buscarlo, lo logró encontrar. Y cuando lo encontró le dijo, quiero pagarle el favor que usted me hizo. Pero fíjate las palabras de aquel vendedor de periódicos, que le dijo, Señor, ¿cómo se va a comparar la ayuda que usted me puede dar ahora que usted es rico? Cuando yo no tenía nada, yo lo ayudé a usted. Pero ahora usted quiere ayudarme cuando usted tiene todo. Entonces no se compara su ayuda con la mía. Entonces dice el hombre, este hombre dice, fueron palabras que jamás había escuchado y me llamaron la atención. Entonces déjeme decirle, cuando nosotros no tenemos nada, viene alguien y quizás sea lo último que tiene para él y se lo quita de la boca y nos lo otorga a nosotros. Es esa ayuda. Se queda uno sin nada. Ahí está la viuda. Cuando Dios ofrenda de 2 blancas, dice la Biblia, dio todo su sustento. No es que demos cuando tenemos o cuando creemos estar bien. Nunca vas a estar bien. Porque la mente, el corazón del hombre jamás se sacia. Oílo bien. Si mañana tienes poquito y no das, vas a querer tener otro poquito para que des. Nunca vas a dar a Dios lo que Él se merece. Y lo que Dios quiere es que tú y yo demos cuando no tengamos nada. Eso es lo que a Dios le agrada, porque entonces vivimos en fe. Y este hombre leproso volvió. Y eso indica que el Señor siempre agradecerá a aquellos que reconocemos sus favores divinos. Para ir terminando, quiero decirle,
Uno de ellos, dice el versículo 15, viendo que había sido sanado, volvió a glorificar a Dios a grande voz. Quizás nosotros ya no lloramos, ya no oramos en alta voz, ya no gemimos, ahora nos da vergüenza orar, clamar, gemir. Muchos les da vergüenza ahora. Ahora, ¿sabe cuál es la moda? El salto, el brinco, a ver quién brinca más alto, a ver quién hermano, aúlla como lobo más alto. Y eso ha cambiado la historia. Pero fíjese, Jesús dice así: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, o sea, un samaritano. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien los viese, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino ese extranjero. Y esto les dice a los discípulos que iban con ellos. Por eso la enseñanza es también para nosotros los cristianos. Es decir, que nos recordemos que habrá gente que vendrá a la iglesia, que se irá de la iglesia muy desagradecida. Irá hablando de todos, menos de sí mismo. Y déjeme decirle que esa persona es bien peligrosa, porque va en descenso de la gratitud hacia con Dios primero. Aunque esa persona diga: yo estoy bien con Dios, no está bien con Dios. Porque el simple hecho de pensar, de señalar y hablar dentro de los que con él habitan, eso indica que está mal. Está mal con Dios y no tiene amor por el prójimo. Es decir, que aún entre las tempestades que ha vivido, no ha sabido socializar ni como cultura, ni como hijo de Dios, porque es ajeno a la familia de Cristo. Pero este leproso, o los pecadores que vienen, se sienten bien cuando les dicen palabras bonitas: tú puedes, el vicio no es una cadena perdurable si tú no quieres, el vicio se rompe, Jesús mi Señor te puede librar, te puede ayudar, te puede liberar de eso. Le gustan las palabras bonitas, viene, acepta a Cristo, se siente bien, se siente feliz y viene y agradece a Dios. Y no tan solo eso, se postra. Es decir, agarra una firmeza, una humillación total. Y si de eso tú ya no te acuerdas, ¿cómo humillarnos? Entonces ten cuidado, porque Dios puede permitir algo para que no te olvides de los favores que Dios ha hecho en tu vida. Versículo 17 entonces, versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, dijo Jesús. Tenga cuidado. Por eso hay cristianos nuevitos que llegan a la iglesia y vienen bien agradecidos con Dios, y estos prevalecen y permanecen, y estos son los que adoran a Dios con un corazón humillado, contrito y humillado. Y tú, hermano, déjame decirte que te doy la invitación hoy, que reflexiones, analiza tu vida, cambia. La Biblia no cambia, la palabra de Dios no cambia. Tú y yo podemos cambiar, pero hoy, en base a esta porción bíblica, recuerda, judíos y samaritanos no se llevaban. Recuerda, en el vicio, voy a decirlo así, no espero que no se enojen los centroamericanos. Centroamericanos y mexicanos no nos llevamos o no se llevan. Siempre hay un pique, hay un odio. Pero en el vicio, hermanos, en momentos difíciles, se tornan buenos amigos. Y no se diga en la voluntad de Dios. Debemos ser más que amigos. Debemos vivir como hermanos, lavados con la misma sangre del Cordero de Dios. Y dice el versículo 19, fíjese, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los otros 9 fueron limpiados
por el poder de Cristo. Pero este samaritano fue especialmente redimido, porque aquellos no mostraron fe en Jesús. Óigalo bien. Aquí está la diferencia. Para aquellos que preguntan, ¿y por qué uno Dios los sana y luego se van? Repito, Dios muestra su poder en la petición, pero Dios no garantiza que esa sanidad prevalezca, porque la sanidad se recibe por el poder o por fe. Entonces, ¿tú quieres solamente el poder de Dios y no tener fe? Entonces, ahí hay carencia, ahí no hay prevalencia, no puedes prevalecer, porque todo el poder lo puedes utilizar mal. Y mira el poder que Dios otorga a las personas de sanar sus enfermedades, de quitar los vicios. Y si no permanecen, ¿qué pasará? Es el tiempo de gracia que les da para que reflexionen su vida pasada y la oportunidad que Cristo tiene. Pero este hombre no tan solo miró a este samaritano, que fue limpiado por su obediencia a la palabra de Cristo. Id, mostraos al sacerdote. Fíjese, llegó, escuchó las palabras del sacerdote, pero regresó. Entonces Jesús le dice, levántate. Estaba postrado. Levántate. Levántate. Cuando yo veo a este hombre, recuerdo en mis inicios de cristiano, llegó un borrachito, recuerdo, a la iglesia donde yo me congregaba antes. Y ese, desde que llegó en una vigilia, se postró ante el altar y mucho les causaba incomodidad. Pero ese joven llegó, se postró allí y no se levantó toda la oración, toda la vigilia. Cuando se hizo una última oración, Dios lo liberó. Dios lo sanó. Y de esa noche, él fue libre. Amó a Dios. Se regocijó en Dios y esperó. No a la manera de él, sino hasta que Dios quiso quitarle o romper sus cadenas. Y déjame decirte que si tú has ido a iglesias, has escuchado predicadores y tú crees que no tienen la unción, no es la unción, es tu fe. Jesús le dijo aquí a este hombre samaritano, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora muchos dicen, ¿por qué no permitió que Jesús lo siguiera? Recuerde, era samaritano. La ley estaba vigente. No podía un samaritano entrar al templo de los judíos. Por eso lo despidió, vete, pero eres salvo por tu fe. Querido amigo, joven, hermano, esperemos que la misericordia de Dios esté operando en tu vida, trabajando actualmente. Esperamos que tu obediencia a la palabra y tu fe continúen fieles a Dios. No te desvíes, no te olvides de los favores. Aunque el Señor muchas veces no creemos que no nos habla, Él está trabajando. Y quiero decirte que de aquí en adelante Dios desea que no seas falto de fe y que seas siempre el hombre o la mujer que viva conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra de esta noche. Permítenos estar, Señor, delante de ti siempre y ayúdanos a estar siempre, Señor, también obedeciendo tu palabra, y tu misericordia esté sobre nuestras vidas. Señor, yo pido en el nombre de Jesús, por sus méritos en la cruz del Calvario, por aquellos que piden un favor suyo, Señor, que se muestren fielmente y que se levanten en fe, creyendo que tú les perdonas. Y tu amigo, tu hermano, si tú has fallado al Señor, y tu amigo que no eres cristiano, pero hoy quieres que tu lepra, la droga, la enfermedad pueda desaparecer de tu vida, entonces hoy en el nombre de Jesús
haz un acto de fe. Levántate, alza tus manos al cielo y ora conmigo esta oración. Señor Jesucristo, tú eres el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Tu palabra, Señor, ha venido a mí en un momento difícil, pero también que otorga oportunidad. Y quiero decirte, Señor, que me ayudes hoy a presentarme delante de ti con un corazón humillado, como lo hizo este hombre samaritano. Me humillo delante de ti y te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis faltas, mis blasfemias que he hecho contra ti y en contra de tu palabra. Te pido perdón y te pido que me ayudes en esta noche, Señor, a despojarme delante de la cruz de Cristo de todas mis cargas y de todo aquello que me hace estar lejos de ti. Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa y también te pido que me des la oportunidad de escribir mi nombre en el libro de la vida. Y te ruego también que en esta noche tú me des de tu Espíritu Santo para que me ayude a estar firme, fiel y obedecer a tu palabra. Señor, en tus manos depositamos a este nuevo creyente que se entrega a ti, Señor, sea joven, adulto o sea niño. Rogamos por él, por su vida, que tú la fortalezcas. Si hay un hermano que se está reconciliando porque ha sido desagradecido contigo, perdónale y hoy pueda cambiar su actitud delante de ti. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Quiero decirles que mañana, primeramente Dios, día domingo, vamos a estar transmitiendo igual a las 11 de la mañana para que usted esté al pendiente y asimismo, hermano, pues pueda gozarse. Le pido que no se desconecte por muchos días. Siempre nosotros estamos transmitiendo hermanos, de miércoles a domingo. Dios me los bendiga. Pasen muy buenas noches. Amén.